hablar de algo un poco más temático ahora. Vamos a estar con un pasaje principal de Filipenses capítulo 2, pero el tema donde quiero hablar he nombrado la diligencia dependiente o diligente dependencia. Voy a explicar por qué este nombre, pero es algo que yo creo que entre los últimos años, leyendo y platicando con algunos, a veces algunos cristianos pueden caer a una de las tendencias. Uno es de pensar que la vida cristiana consiste más que nada en nosotros haciendo cosas, cumpliendo reglas, tratando de hacer, pero a veces tratando de hacer las cosas completamente dependiendo en nosotros mismos, sino en el poder de Dios. El otro lado es que algunos enfatizan tanto la obra de Dios que han adoptado una teología, si saben o no, que fue popular hace más que 100 años en Inglaterra, conocido como la teología de Keswick, que básicamente es: dejamos de hacer y dejamos todo a Dios. Vamos a orar por la santificación y dejar que Dios va a santificarnos. Como no necesitamos ejercitar nada de nuestra parte, ahora en el poder del Espíritu Santo, no van a decirlo tanto en esta manera, pero es casi como una idea que si estamos tratando de hacer algo, aplicando algo por fuerza, estamos siendo conscientes de nuestra necesidad de hacer, que en alguna forma estamos haciendo algo desde el poder de nosotros, sino de Dios. Pero hay una balanza ahí que tenemos que considerar entre la enseñanza bíblica, y eso es que debemos ser diligentes, atender a nuestra santificación, pero dependiendo en el poder del Espíritu Santo. Aún en el ministerio tenemos que ser diligentes en servir, pero también servimos en el poder que el Espíritu nos da, y principalmente nos da este poder por medio de madurarnos y animarnos y prepararnos y capacitarnos por su palabra. Entonces, esos son los dos problemas. Como muchas cosas, a veces hay un problema a un lado, y en corregir el problema la gente empieza a ir a otro extremo y caer de otro lado del problema, en lugar de quedar en un lugar que es más bíblico. Entonces, Filipenses 2, 12 y 13 va a ser la base para iniciar. Entonces voy a orar y después vamos a ir por allá. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de reunirnos en esta mañana, de considerar tu palabra y permitir tu palabra ser usada por tu Espíritu para motivarnos, animarnos, exhortarnos y capacitarnos para la obra que tenemos ante nosotros. Pedimos, Señor, por este tiempo que tenemos, para que pueda ser beneficial, para ser provechoso para nuestro crecimiento espiritual y la aplicación de tu palabra en el poder del Espíritu de Dios, en tal manera que glorifica y exalta a nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Muy bien, Filipenses 2, 12 y 13 dice: así que, amados míos, tan como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Recordamos que cuando habla de ocuparnos en nuestra salvación, ¿cuáles son los 3 tiempos de la salvación? 3 tiempos de la salvación. La primera es la escogidos o elegidos, ¿no? Ok, pero siendo escogidos, ¿es en qué tiempo? ¿Es presente o es pasado? Ok, pasado. Aún nuestra justificación, si somos salvos, fuimos justificados en algún punto en el pasado. Entonces hay la salvación pasado, cuando fuimos salvados, aún elegidos
más pasados. Antes que fuimos salvados, Dios decidió salvarnos. Ese es pasado. Entonces la justificación y las cosas que pasaron en el momento de la salvación y llegando al momento de la salvación, es la salvación en el pasado. ¿Cuál otra temporada de la salvación podemos identificar? ¿Toda la salvación fue algo pasado? Hay un tiempo de la salvación que todavía es futuro. Ahorita tiene un cuerpo 100% completamente transformado como va a ser en el futuro. ¿Cómo es su ser ahorita? Está en el proceso de ser cambiado todavía. ¿Cuándo va a ser como Cristo? ¿Cuándo va a ser perfecto? Sin pecado. Estoy viendo el labios moviendo, pero yo no escucho nada con este abanico. ¿Ok? Entonces, esta es salvación futura y la glorificación de nuestro cuerpo. En el pasado fuimos salvados, justificados, somos libres de la pena del pecado. En el futuro, glorificados, vamos a ser libres aún de la presencia del pecado. Pasado, futuro. ¿Hay otro tiempo de salvación? Santificados. Esto es en lo presente. Estamos en ese proceso de ser santificados. Somos declarados santos, justificados, pero todavía en un proceso de, en la práctica, practicar lo que somos. Posicionalmente santificados, pero progresivamente siendo santificados. Esa es salvación presente. Fuimos en el pasado libres del pena del pecado. En el futuro vamos a ser libres aún de la presencia del pecado. Pero ahora somos libres del poder del pecado. El poder del pecado es algo que Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario rompió por nosotros. No tenemos que obedecer la tentación a pecar. Tenemos el poder para resistir en este proceso de la santificación. Entonces, en este pasaje, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. ¿Cuál tiempo de salvación está hablando este versículo 12? Pasado, presente y futuro. Presente. Entonces vamos a ocuparnos en la salvación presente. Fuimos justificados posicionalmente, estamos siendo santificados progresivamente y vamos a ser glorificados por fin en el futuro. Pero ahorita estamos ocupándonos, estamos trabajando, no para la salvación, no para ganar la justificación. Somos justificados si somos creyentes, pero estamos trabajando en nuestra salvación. Ocúpense en su salvación presente y santificación. Entonces eso se pone en el corazón de la idea que me gusta describir como la diligencia dependiente. Debemos ocuparnos en nuestra salvación, es decir, debemos trabajar o obrar, aplicar en nuestra vida diaria la nueva vida que se ha implantado en nosotros en el momento de nuestra salvación o justificación en el pasado. La justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros. Entonces ahora que somos posicionalmente justos en Cristo, necesitamos poner en práctica la justicia en nuestras vidas. Esta es nuestra responsabilidad. Es claro en la Biblia que debemos ser diligentes en perseguir la vida justa, viviendo de tal manera que refleja a Cristo y su justicia.
Y el versículo 13 nos dice que podemos hacer esto porque Dios está trabajando en nosotros, tanto dándonos el querer tal como el hacer, o por decir, dándonos el deseo hacerlo y el poder para hacerlo. Hermano Luis. Al final sigue siendo esa participación nuestra nuestra mayor responsabilidad de responder, porque en la elección o en la salvación pasada no tuvimos parte, ni tendremos en el futuro tampoco, porque se supone que ya estuvimos cubriendo la parte en el proceso de santificación, pues entonces estaríamos en este punto en el presente con nuestra mayor responsabilidad de responder a ese llamado, a esa elección. Muy bien, entonces estamos participando. No estamos participando, no podemos decir que es una obra de 50% o algo así. ¿Por qué? Porque ¿quién está trabajando en la santificación? De acuerdo con lo que estamos viendo aquí. ¿Quién está trabajando? ¿Es nosotros o es Dios? Dios está trabajando y nosotros no hacemos nada. La hermana dice que sí estamos haciendo algo. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros estamos trabajando también? Entonces, ¿quién está trabajando en este pasaje para nuestra santificación? Uno dice Dios, otro dice nosotros. ¿Quién es correcto? Los dos. Estamos trabajando porque Dios está trabajando. No podemos trabajar si Dios no está trabajando. Pero ¿por qué Dios está trabajando? Y en nosotros trabajamos. Este versículo no solo habla de la importancia de nuestra dependencia en Dios, sino que realmente nos asegura que podemos trabajar porque Dios está trabajando en nosotros. Y Él nos da tanto el deseo y la capacidad de lograr su voluntad de hacernos prácticamente justos. Cuando dice prácticamente, estoy hablando justos en la práctica, no casi justos, pero justos en la práctica, y no solamente posicionalmente justos. Ya somos posicionalmente justos. Cuando el Padre nos ve justos. No solamente como los que nunca han pecado, que todos nuestros pecados actuales fueron borrados, pero también como los que han obedecido todo lo que Él nos ha mandado. ¿Por qué? Porque Cristo obedeció a todo y su justicia fue imputada a nosotros. Entonces, en los ojos del Padre, somos como los que nunca pecaron y que obedecieron todo. Pero en la práctica, ¿cuántos de nosotros estamos obedeciendo todo? No estoy viendo ninguna mano ahí por arriba, ¿no? Estamos fallando, estamos en el proceso de poner en práctica como somos por posición. Tenemos la responsabilidad de ser diligentes, pero es una diligencia dependiente, porque solamente podemos hacer lo que debemos hacer si dependemos en Cristo y su poder. Podemos ver el principio también aún en el Antiguo Testamento. ¿Alguien puede leer, por favor, Salmo 127, versículo 1? Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Bien, gracias, hermano. Entonces, ¿cuáles son las dos actividades mencionadas aquí? Dos cosas que están haciendo. ¿Cuáles son las actividades? Están construyendo o edificando y ¿qué más? Velando, guardando, vigilando.
En un sentido espiritual podemos ver lo mismo en el pasaje de Filipenses, hablando de nuestro rol en la santificación. ¿Quién está trabajando? ¿Quién está edificando la casa? ¿Y quién está vigilando? Entonces, ambos lados, nosotros estamos ejercitándonos de hacer algo y al mismo tiempo es porque Dios está haciendo. Si el Señor no edifica la casa, ¿quién está edificando la casa? El Señor. En vano trabajen los que edifiquen. Entonces, los que están ahí están edificando, están trabajando para edificar la casa. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ambos lados está mostrándonos aquí. Continuamente edificando el carácter de Cristo también involucra vigilando nuestras vidas para guardar contra la tentación a pecar. Debemos orar y pedir el apoyo de Dios resistente a la tentación. ¿Sí? Si oramos y pedimos Dios apóyenos, resistir la tentación a pecar. ¿Es correcto o no? Normalmente dice que sí. Entonces, solamente oramos y decimos, Dios, ayúdame a resistir la tentación y no hacemos nada más. No. Muy bien, hermano. Tenemos que buscar no exponernos a la tentación. Si sabemos que vamos a caer o que es para nosotros muy tentadora, tenemos que alejarnos, no simplemente es, Señor, ayúdame a no pecar, pero no tenemos que exponernos al pecado también nosotros. Tenemos que cuidar el cómo caminar para no caer en la tentación en que sabemos que somos débiles. No simplemente es pedir al Señor, sino que tenemos que poner de nuestra parte el alejarme si sé que para mí es algo muy tentativo a caer. Ok, entonces si uno sabe que cierta cosa, cierto lugar es un lugar de tentación, va a alejarme de este lugar. No voy a ir a este lugar donde yo sé que hay una gran tentación para mí y decir, Señor, mientras yo estoy aquí en la cantina y yo tengo un problema con alcohol muy grande, ayúdame a no tomar. Voy a salir de este lugar porque yo sé que yo tengo problema, o puede ser otro problema. Si alguien tiene problema con los ojos, a lo mejor tiene la tentación por la pornografía, pero todo el tiempo ahí está en su celular o enfrente de la tele viendo cosas que no debe ver. ¿Y quién va a echar la culpa a Dios? Dios, tú no me cerró los ojos. ¿Quién tiene que cerrar los ojos? Nosotros. Dios nos apoya, pero tenemos que ejercitar. Hay dos lados y puede caer a un error, al otro error. Algunos haciendo todo lo que pueden hacer, pero casi por sí mismos, no dependiendo, no orando, no leyendo la palabra de Dios, no siendo fortalecido por Dios. Pero el otro lado es algunos, como tienen una alergia a trabajar. Piensa que nada más vamos a orar y depender en Dios y Dios va a hacer todo. Y que no tenemos que cuidarnos, no tenemos que hacer, aún en el ministerio. A veces hay personas que caen esta tentación. Pues si Dios va a usarme, Él va a poner todo en orden, Él va a hacer todo, yo no necesito hacer nada. Y entonces no están ejercitando, no están forzando a sí mismos a servir. Pero hay los dos lados. Vamos a notar primeramente de lo que el salmista no dijo. Él no habló del Señor ayudando al constructor o al vigilante. Más bien habló de Dios en realidad construyendo la casa y vigilando la ciudad. Al mismo tiempo el constructor sigue trabajando y vigilando, sigue observando. No hay duda que deben ser diligentes para cumplir responsabilidades respectivas. No pueden solamente dejar todo a Dios y ver a Dios hacer todo. Pero si vamos a hacer algo que glorifica a Dios, tenemos que hacerlo en el poder de que Dios nos da y para la gloria de Dios.
no en el poder de la carne para la vanagloria del hombre. No deben tenemos que hacer nuestro trabajo, pero dependiente en Él. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. De la misma manera, debemos ser completamente responsables a cumplir nuestros deberes con diligencia y hacerlo siendo completamente dependiente en Dios. El apóstol Pablo expresó este principio de la diligencia dependiente en su vida y en su ministerio. ¿Qué dice Filipenses 4, versículo 13? ¿Alguien tiene por memoria? ¿Todo lo puedo? Entonces, si yo quiero ser un boxeador mundial, yo puedo, ¿no? Si nada más ponga ese versículo detrás de mi playera, y todo lo puedo, ¿no? Futbolistas, no está, este versículo está hablando de otra cosa, pero no de todo lo puedo, ¿cómo? En mi poder, en Cristo, específicamente en el contexto, Él está hablando de vivir en diferentes maneras, bajo diferentes maneras aún de sufrir por la gloria de Dios. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. ¿Alguien? Hermano Brown. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Muy bien, este fin, este meta, lo que está hablando de su ministerio, está hablando de su ministerio, de presentar todo hombre perfecto, maduro en Cristo. Ese es el fin o la meta de su ministerio, pero dice también trabajo, esforzándome. Esta palabra trabajo viene de la misma palabra de agonía. Eso es algo que está uno forzándose, laborando, poniendo todo lo que tiene. Por este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. La palabra trabajar, labor, implica trabajar hasta el punto de agotamiento. Es como los deportistas cuando dicen que dejó todo ahí en el campo, todo lo que tenemos. No estamos sirviendo a medias. Cristo dio todo por nosotros. Si vamos a seguir sus pies, vamos a dar todo de nosotros por Él. La palabra esforzándose es de la palabra de cual tenemos esta palabra luchar o agonizar. Esa es una lucha. Estamos poniéndonos todo. No es bueno, pues cuando es conveniente. Bueno, pues yo voy a hacer un poco, pero no, es poner todo. Y eso se refiere a las actividades de proclamar la palabra, ahí en versículo 28, advertir y enseñar. Él, hablando de su ministerio, está dando todo. Tienen un auto y suben el auto y pueden ir en auto, están muy agradecidos que no tienen que ir y subir el caballo y durar mucho más tiempo para llegar al punto A o punto B. Aún en aquellos tiempos los que compraron un caballo estaban muy contentos que tenían caballo y no tienen que caminar. Estamos agradecidos que tenemos cosas como abanicos. Cuando Jesús predicó ahí en Israel no tenía ni abanicos. Entonces podemos dar gracias por las cosas que hacen la vida más fácil, pero aún con cada generación siendo creado con aire acondicionado y lo que sea, los beneficios del progreso, podemos decir que en alguna forma también personas están acostumbrándose de las facilidades de la vida y siendo más débiles en algún sentido.
siendo más dependientes en cosas y no son tan listos para sacrificar y servir y aún hacer cosas difíciles. Debemos aún estar listos por fe de hacer cosas que son difíciles. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Dio su vida. Entonces, tenemos que hacer cosas que a veces son difíciles. Llegamos al punto de agotamiento y tenemos que dar un poco más, porque eso es lo que hay que hacer. Y Dios va a darnos lo que necesitamos para hacerlo, si dependemos en Él. Ambos, trabajar y esforzar, son palabras vigorosas indicando la intensidad con que Pablo se involucró en su ministerio. Noten también que el uso de los términos en referencia a la oración, Colosenses 4:12. Colosenses 4:12, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda voluntad de Dios. Epafras, sirviendo a ellos en sus oraciones, dice, estaba siempre esforzándose intensamente a favor de los hermanos. ¿Cómo estamos orando unos por otros? ¿Estamos esforzándonos intensamente? Podemos, debemos y podemos, porque Dios está trabajando en nosotros. Pablo fue completamente involucrado con todo su ser, y podemos ver eso en la manera en que él fue diligente y dedicado a cumplir sus responsabilidades en el servicio del Señor. Pero si Pablo oró o predicó, él lo hizo con dependencia absoluta en la capacidad que Cristo estaba trabajando tan poderosamente en él. Pablo reconoció que él fue responsable al orar hasta el punto de agotamiento físico, pero al mismo tiempo reconoció que fue necesario depender completamente del poder de Dios. ¿Puede ver este balance entre los dos lados? Debemos evaluarnos y ver si tenemos una tendencia de caer a un lado o al otro lado. De caer a un lado, pues si Dios quiere usarme, pues Él va a abrir la puerta y empujarme a abrir un camino tan fácil que voy a saber que no hay ningún problema, que no hay dificultades. Y yo voy a saber que esa es la voluntad de Dios, cuando Él está empujándome a hacer algo. Y hasta entonces voy a estar ahí en la sala esperando una palabra del Señor, con mis pies por arriba. ¿No? Ese es un lado. El otro lado es, tenemos que hacer, y todo dependiendo de nosotros. Si no estamos pausando para orar, no estamos siendo fortalecidos por la palabra de Dios, es nada más hacer, y en nuestro propio poder. Y tenemos que evaluarnos y ver si tenemos ciertas tendencias. Algunos van a tener una tendencia a un lado, otros van a tener una tendencia a otro lado a veces. Y si hay, tenemos que ver para podernos corregir, para que Dios puede corregirnos y podemos responder a Dios y ser corregidos. Entonces él esforzó y laboró agonizando al punto de agotamiento, no solo en proclamar el Evangelio, sino también en sus oraciones, como Epafrodito también, para que Cristo use su vida para obrar en las vidas de otras personas. ¿Cuáles son algunas cosas que son difíciles a veces en el ministerio que tenemos como hermanos? ¿Cuáles son algunas de las cosas que tenemos que hacer en el ministerio como hermanos en Cristo, como amigos de la iglesia?
Primeramente, ¿cuáles son algunas cosas que debemos hacer? Orar unos por otros. ¿Qué más? Sobrellevar las cargas unos a otros. Muy bien. Amarnos unos a otros. Animar, exhortar. Firmes. Seamos firmes, ¿ok? ¿Qué responsabilidad tenemos aparte de unos a otros entre la familia? ¿Tenemos una responsabilidad allá? ¿Qué más debemos hacer entonces? Evangelizar. De las cosas que fueron mencionadas, algunos son difíciles. Sobrellevar las cargas unos a otros a veces puede ser difícil, ¿no? Por algunos evangelizar puede ser difícil, salir de su casa, ir a otro lugar, visitar con sus vecinos, aún en esta temporada donde hay mucho calor, uno prefiere estar encerrado, pero si va a tener contacto con tu vecino, tiene que salir. Tenemos que evaluar cuáles son las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, y aún cosas difíciles, y orar y pedir el apoyo de Dios. Pero Dios no somos títeres, que Él va a movernos y hacernos, bueno, yo voy a mover la mano de alguien para que pueda saludar. No, tenemos que sacar la mano y saludar. Tenemos que abrir la boca. Dios no va a abrir nuestra boca. Tenemos que abrir la boca. Entonces tenemos que esforzarnos en el poder de Él. Me encanta leer los escritos de muchos de los puritanos. Los puritanos fueron pastores en otro siglo que pensaron profundamente sobre lo que estudiaron. Aún ellos tenían la predicación en la mañana, comieron y todos los hermanos quedaron y platicaron toda la tarde sobre aplicaciones del sermón de la mañana. Y pensaron muy bien en aplicaciones en diferentes áreas de la vida, junto con la congregación, para que se pone en práctica lo que estaban aprendiendo. En muchos de sus escritos se puede ver este principio de la dependiente diligencia, o dependencia diligente. Había una actitud común que podía describirse como: debíamos trabajar con toda diligencia, como si todo dependiera de nosotros, pero orar con toda dependencia, porque todo depende en Dios. Trabajar con todo nuestro ser, pero dependiendo en Dios, porque todo depende en Él. Se esforzaron diligentemente para llegar a ser más como Cristo en su santificación, pero también oraron fervientemente porque sabían que dependían en el Espíritu Santo para hacer su trabajo eficaz en ellos. Esta es la forma en que aplicamos el principio de la diligencia dependiente. Comprender nuestra dependencia de Dios no solo debe motivarnos a nuestras rodillas en la oración, sino también aumentar nuestro deseo para la sabiduría y el poder de Cristo que se encuentra en la palabra. No solamente vamos a estar en rodillas, pero vamos a tener Biblias abiertas, porque entendemos que dependemos en Dios, y esto es donde Él va a darnos lo que necesitamos principalmente. Proverbios 2, 1 al 5. ¿Alguien puede leer? Proverbios 2, 1 al 5. ¿Alguien encuentra? Pues. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces él está diciendo que debemos leer la palabra de Dios todos los días para que podamos poner una palomita ahí, tachar que ya leímos la palabra el día de hoy. Cumplí mi deber. Nota las frases que indican una diligencia dependiente. Él dice, y atesoras, da oído, inclina tu corazón, clamas, alza tu voz, buscas como a la plata, procuras como a tesoros escondidos. Es la manera que entramos a la palabra de Dios porque queremos algo. ¿Y cuál es el resultado? El temor del Señor. Una profunda reverencia hacia Dios que da como resultado una vida que busca complacer a Dios a través de la búsqueda de la santidad. Queremos reflejar la santidad de Dios en nuestros vidas. Recuerden que Dios es el que trabaja en nosotros mientras trabajamos. Somos responsables. Debemos ser diligentes, pero confiamos en Él. Dependemos en Él para suplirnos la fuerza para hacer. Es importante notar que el deseo para el entendimiento mencionado aquí es para sabiduría. ¿Qué es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? ¿Hermano? Muy bien, conocimiento, conocemos a través de las escrituras, y sabiduría es cuando empezamos a aplicar el conocimiento. Somos sabios. Uno puede ser muy inteligente y tener mucho conocimiento y ser necio. La sabiduría viene en aplicar lo que conocemos. Cuando tenemos que hacer decisiones, ¿cuáles decisiones queremos hacer? ¿Sabios o necios? Muchos viven cosechando las consecuencias de sus decisiones necias, porque no pausan para buscar a Dios, para buscar los consejos de su palabra, buscar consejos de los que conocen la palabra mejor que ellos. Entonces hacen decisiones necias y pasan la vida cosechando los resultados. El contrario es, si buscamos el consejo sabio de la palabra y por medio de sabios que están aplicando la palabra con conocimiento, podemos hacer decisiones sabias que van a mejorar la situación en nuestras vidas y nuestro servicio. Verdadera sabiduría que se pone en acción. Eso es lo que necesitamos. En Colosenses 1:9, Pablo oró que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. El uso de epigenosko es el término que tiene énfasis en la aplicación del conocimiento, en lugar de solamente conocer algunas verdades. En lugar de rellenar la cabeza con el conocimiento nada más, estamos buscando sabiduría para aplicar el conocimiento de la palabra. Él quiere que participen en este conocimiento aplicándolo en nuestras vidas. Pablo lo usó el término también lo mismo en Tito 1:1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Tito 1:1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este es un término de comprensión con aplicación.
Si realmente buscamos entender la palabra en el temor del Señor, nuestro deseo de aprender más la Biblia está motivado por un deseo sincero a crecer en la semejanza de Cristo. Entonces, otra vez, estamos hablando de la diligencia dependiente, o sea, la dependencia diligente. Tomamos nuestra responsabilidad seria. Con diligencia nos esforzamos, luchamos, trabajamos con todo lo que tenemos en nuestro servicio y nuestra búsqueda de la santidad personal. Nos esforzamos por vivir en justicia porque hemos recibido la justicia de Cristo imputada a nuestras vidas, a nuestra cuenta. Y invertimos a nosotros en el servicio del Señor para la gloria de Cristo y fervientemente buscándole en la oración y el estudio de la palabra. Entonces, quiero apoyarnos a profundizar un poco más en esta idea de diligencia dependiente, pero antes de hacerlo, permíteme mencionar porque esto ha convertido a un tema tan importante por mí. Antes, hace unos, yo creo que 15 años más o menos, estudiando la consejería bíblica, miré algo de los dos lados. En un lado, había algunos excelentes consejeros escribiendo libros que utilizaban un enfoque centrado básicamente en la aplicación práctica de los textos apropiados de la Escritura. En el otro lado, los que tenían la tendencia a aconsejar de los temas teológicos más en lugar de pasajes específicos. Y mientras que ambos lados estaban haciendo contribuciones significados al estudio de la consejería bíblica, también hubo algunas inquietudes. Por un lado, a veces, los que enfatizaron principalmente las aplicaciones de textos específicos podrían a veces ser mal entendidos para estar enseñando una mera lista de cosas que hacer y cosas que no hacer, divorciado de nuestra unión con Cristo. Por ejemplo, podemos pensar en Efesios 1, 2 y 3 enfatiza más la teología de cómo somos en Cristo o la aplicación de algo. ¿Cuál es la énfasis de la primera parte de la carta de Efesios? ¿Conocimiento o aplicación? Tony dice conocimiento, puede leer los labios, ¿sí? Y empezando en capítulo 4, basado en lo que él está enseñándonos, debemos caminar en cierta manera, de acuerdo con la vocación que hemos recibido en Cristo. Y la énfasis, empezando en versículo 4 y adelante, no es que no hay teología ahí, pero la énfasis es en las implicaciones. Si esto es verdad, y esto es verdad, entonces vive en esta manera. Pero si acercamos capítulos 4, 5 y 6, y nuestra consejería es, entonces tiene que hacer esto y no hacer esto. Tiene que hacer esto y no hacer esto. Y no regresamos a pensar en capítulo 1 al 3, la gente equivocadamente puede estar escuchando, entonces si yo estoy haciendo lo que debo hacer, todo va bien. Ellos empiezan de forzarse de su propia carne de hacer lo correcto. Pero divorciado de quiénes son en Cristo y todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo. El poder que tenemos en Cristo, quiénes somos en Cristo. Entonces tenemos que conectar los dos lados. Es solamente porque somos en Cristo quienes somos que podemos hacer. Y si tratamos de hacer esto, no dependiendo de lo que Dios nos da, no va a funcionar. Pero hay un otro lado ahí. Y el otro lado es de enfocar tanto en cómo somos en Cristo, que uno va a pensar básicamente, si yo creo en el Evangelio no voy a tener problemas. Y si tengo problemas, yo tengo que enfocar más en el Evangelio nada más y no hacer nada. Uno es solo obedecer los mandamientos
y Dios va a bendecir. Pero el otro lado es solo creer en el Evangelio y todo va bien y no tengo que esforzarme. Aún por algunos, el momento de esforzarme en algo, pues es legalismo, es de la carne. No, porque estamos esforzándonos según el poder que poderosamente trabaja en nosotros. No podemos caer a un lado o a otro lado. Enfocado en nada más el Evangelio es suficiente, no tenemos que ejercitar las implicaciones del Evangelio en nuestras vidas. Somos salvos 100% por la obra de Dios. Y entonces trabajamos en la santificación con el poder que está trabajando poderosamente en nosotros. Es ambos lados. Necesitamos predicar continuamente el Evangelio a nosotros mismos, comprendiendo que en Cristo somos posicionalmente justos ante Dios y al mismo tiempo entender que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron clavados a la cruz. Eso es predicar el Evangelio a nosotros. Cuando empezamos a sentir que a lo mejor no podemos, a lo mejor por nuestro pecado, Dios no va a aceptarnos, que Dios no va a usarnos, tenemos que predicar el Evangelio a nosotros. Pero no solo significa que no podemos hacer nada para perder el favor de Dios hacia nosotros en Cristo, sino que nunca podemos hacer nada para ganar más de Dios, que ya nos ve como perfectos en su Hijo. No vamos a trabajar porque en alguna manera va a acercarnos a Dios más, porque en Cristo ya tenemos todo. Entonces, ¿por qué trabajamos? El enfoque centrado en el Evangelio, como algunos llamarlo, no quita nuestra responsabilidad de poner todos los esfuerzos en Cristo para obedecer su palabra y perseguir la justicia práctica. Hay una confusión de los dos lados. Un lado es, ¿por qué somos lo que somos en Cristo? Podemos. Y el otro lado es, ¿por qué somos lo que somos en Cristo? Debemos hacer. Esforzamos en el poder que Dios nos da. Pero tenemos que esforzarnos. No dejamos todo a Dios en nuestra santificación. No podemos decir, Dios, ayúdame, santificarme, por favor, sigue madurándome día tras día, mientras estoy ahí con el control de la tele, viendo la tele y no abriendo mi Biblia para nada. Tengo que estar en la palabra. Como pastor yo tomo mucho tiempo para predicar una carta, una porción. Pastor Antonio es igual, que estamos en una carta de Pablo, por ejemplo, vamos a tomar mucho tiempo. Tenemos que estar haciendo estas conexiones. Y ustedes, cuando están leyendo, haciendo estas conexiones en su mente, ¿cómo somos en Cristo? ¿Cuáles son las implicaciones? Tenemos que hacer, pero es Dios trabajando en nosotros. Entonces podemos hacer. No caer al lado de nada más forzándonos a hacer algo como por nuestros propios esfuerzos, por la carne, pero no caer el otro lado que no vamos a hacer nada porque Dios está trabajando. ¿Quiénes somos en Cristo? Y lo que debemos hacer debido a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Son los dos lados y tenemos que unir los dos lados. Como mencionamos de Efesios, vamos a ver Efesios 1 al 3 con 4 al 6. Voy a brincar porque creo que...
La justicia de Cristo nos fue imputada y por lo tanto, puesto que somos posicionalmente justos en Cristo, debemos esforzarnos por ser prácticamente, en la práctica, justos. Trabajar con diligencia en nuestro servicio del Señor, aunque dependiendo en Cristo por el poder de hacerlo. Entonces, regresando a Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Diligencia dependiente o dependiente diligencia. Debemos ser diligentes en esforzarnos dependiendo en el poder que Dios nos da, pero debemos esforzarnos. Segundo de Pedro 1, después de hablar en versículos 2 al 4 sobre las promesas dadas a nosotros por Cristo, llega el versículo 5 y dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe y las características del carácter cristiano. Entonces, por esta razón, por lo que somos en Cristo, por las promesas dadas en la palabra a los creyentes, obrando con toda diligencia. Segundo Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneje con precisión la palabra de verdad. Hebreos 4:11, por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo. No sé que alguien caiga siguiendo al mismo ejemplo de desobediencia. Así que déjenme preguntar, ¿eso describe tu búsqueda de la santidad o has llegado a cierto nivel de conducta cristiana que piensas que es aceptable? Y entonces has tocado el techo de tu crecimiento espiritual. Bueno, no soy como antes, y ahorita estoy cómodo de donde estoy. No voy a esforzarme mucho para seguir creciendo. ¿Estás satisfecho que no eres como antes? Pues debemos ser muy agradecidos que no somos como antes, pero todavía no somos lo que debemos ser en la práctica. ¿Eres tú más amoroso, más paciente, más compasivo, más generoso con tu dinero, más dispuesto a perdonar los males en tu contra que lo que fuiste hace un año? ¿Qué es lo que nos estimula y nos motiva a perseguir la santidad con todo el vigor implícito en frases como hacer todo esfuerzo, ser diligente, hacer lo mejor que puede, esforzarse? Sin el enfoque correcto en el Evangelio, nuestro trabajo se convierte en un mero deber. Puede producir un desánimo. Tendemos a depender en nosotros mismos, nuestra fuerza, servir en la carne en lugar de depender en la fuerza de Dios, nos da por medio de la gracia para servir para su gloria. No podemos ser flojos en servir. Tenemos que ejercitarnos, esforzarnos, pero tenemos que hacerlo en el poder de Cristo. Si vamos a la carta de Pablo a los Filipenses 3, 4 al 9, él describió la manera en que fue transformado por medio del Evangelio de Cristo, desde un fariseo celoso, con la autojustificado, religioso, a una vida de depender enteramente en la justicia de Cristo. Le hizo decir, ¿cómo soy justo en Cristo? ¿No importa cómo vivo? No llega a ese poder, pues yo soy perdonado, yo puedo vivir como quiero. No, absolutamente que no. Filipenses 3, 12 al 14, tenemos su respuesta. No es que ya lo haya alcanzado.
Y que no haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para el cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome por lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La frase prosigo hacia la meta, en los versículos 12 y 14, se traduce en otros lugares como perseguirla, como puede ser en 1 Timoteo 6:11 y 2 Timoteo 2:22. Es el mismo término en el contexto diferente, sigue perseguir, significando perseguir, como Pablo persiguió a la iglesia antes de conocer a Cristo. Con todo su ser, él estaba en contra de la iglesia. Y ahora con todo su ser está trabajando por Cristo. Filipenses 3:6, él habló de cómo era antes en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallando irreprensible. Pero él no conocía a Cristo, ahora está poniendo todos los esfuerzos a hacer lo mismo en Cristo. ¿Cómo está nuestro celo por Cristo? ¿Somos celosos? ¿Estamos aplicándonos? ¿Estamos esforzándonos? Este fue Pablo en su propia búsqueda personal de la santidad. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Bueno, además para nuestro tiempo se acabó. Hermanos, quiero animarnos. Considerar todas las bendiciones que hemos recibido y que estamos recibiendo en Cristo. Considerar tan grande es el sacrificio de Cristo para nosotros. Todo lo que Él hizo en su vida y en su sacrificio en la cruz para ganar la salvación para nosotros. Y después considerar cómo estamos aplicando la palabra, cómo estamos viviendo por Cristo, cómo estamos en nuestro servicio unos a otros y a los demás que no conocen a Cristo todavía.